Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios, estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar con el ministro de Salud saliente, Alejandro Gaviria, y creo que a él le gusta mucho esa palabra saliente, ¿no? Después de 6 años, Claudia, yo creo que es merecido. Hace poco estuvo por aquí un investigador inglés que había escrito un libro sobre sistemas de salud en el mundo y dijo, yo quiero conocer el ministro de Salud de Colombia. Yo le pregunté por qué. Digo, porque no conozco en todo el planeta un ministro de salud que haya durado 6 años. 6 años, Sí, y con ya el es un estado de tiempo la salud en Colombia. relativamente grande, viviendo 6 años en una crisis, al menos financiera, compleja. Sí. Donde no hay un día, un instante, diría yo, de sosiego. Pero bueno, ahí vamos. En estos 15 días que le quedan, 15 días, ¿no? ¿Qué va a alcanzar a hacer? En estos 15 días nos falta firmar la circular de regulación de precios de medicamentos. Nos falta otro tema de medicamentos que es una nueva tecnología que incorpora lo que llamamos análisis de valor. Y tendré, por supuesto, muchas reuniones con el ministro ya nombrado, el doctor Juan Pablo Uribe. Empiezo este miércoles temprano en la mañana. Y reuniones de empalme. A propósito, y voy a mirar el celular porque me está mencionando que tiene que firmar una nueva regulación de precios, ¿verdad? Sí, es la última ronda de regulación de precios que comenzó por allá en el año 2013, que ha generado cierta polémica y cierto interés porque incluye los anticonceptivos. Sí. Tema que me interesa mucho además. Exactamente. Sí, pero tu interés, Claudia, sobre el tema. Estoy abriendo una carta que conocí de Asinfar, que le enviaron hace poquito, el 9 de julio, básicamente. Asinfar es el gremio de las farmacéuticas nacionales. Nacionales, sí. Y me llamó mucho la atención porque generalmente los que se quejan de esas regulaciones de precios son las farmacéuticas internacionales, porque se suponen que son las que tienen mayores precios y demás. Pero son los nacionales los que se están quejando, dicen que hay cosas ridículas como regular el precio de medicamentos que valen 6.000 pesos. ¿Para qué se regula un medicamento tan barato? ¿Sobre eso qué decir? Puede haber, y nosotros estamos en un proceso de corrección de las cifras. Estuvo publicada para comentarios hasta el 9 de julio. Recibimos algunos comentarios, observaciones, muchas de ellas cuantitativas, ya se hicieron las correcciones del caso. Pero el hecho cierto, más allá de ese tema puntual, es que Colombia estaba pagando, por ejemplo, los anticonceptivos más caros de América Latina. Había desviaciones muy grandes con respecto a otros países. Nosotros hicimos un análisis, por ejemplo, farmacia por farmacia, en diferentes países de América Latina y europeos, entre otros. Y no tiene sentido que nuestro país pague porque sí los medicamentos más caros del mundo. Entonces, esta regulación no es caprichosa, no es arbitraria, está basada en la comparación de los precios en Colombia con un grupo de 17 países de referencia y eso es lo que tiene que hacerse. Sin duda, cuando uno le pregunta... Asinfar, yo hablo con nombres propios porque creo que es importante hacerlo. El mercado de anticonceptivos en Colombia está muy concentrado en 2 compañías. Una multinacional, Bayer, que pertenece al gremio de las multinacionales, sí, otra que era antes nacional, ya no lo es, la Francol, hoy Abbott, que pertenece a Asinfar, y por eso de ahí viene la carta. Pero digamos, ¿tienen unas razones válidas que llevarán a que haya una corrección, por lo que le entiendo de lo que usted me dijo? No, pueden tener algunos ajustes menores cuantitativos, pero el tema de fondo sustancial, no, tienen razón. El tema de fondo sustancial es que Colombia sí tiene unos precios muy altos y que por ende deben regularse. Claro, uno de los argumentos de la carta, ellos dicen que es que están tomando un precio de referencia internacional de países de la región que usan esos países para hacer grandes compras y entonces que no tiene sentido igualarse con precios que obviamente son más bajos porque se usan para las grandes compras y no con los precios de venta al detalle. En algunos países de América Latina hay programas que son programas paralelos a los sistemas de salud donde se hacen compras centralizadas de anticonceptivos, por ejemplo. Esto es, Ecuador tiene un tema de acceso a anticonceptivos y compra a grandes precios. Si los pueden vender a esos precios en otros países, ¿por qué en Colombia no? Y nosotros en todo caso no estamos haciendo la igualación con el país que tiene los precios más baratos, sino nos estamos yendo al tercer o cuarto país dentro de ese conjunto de países de referencia. Sin duda, cuando uno le pregunta pues, al ciudadano del común sobre la posibilidad de que ahora le den un medicamento que antes le negaban porque la EPS lo tenía que pagar a muy alto costo, pues dicen sí, claro, qué maravilla. Pero también, hablando con fuentes del área de salud, dicen que está pasando un fenómeno y es que varios de las moléculas que terminan siendo reguladas, las moléculas de esos medicamentos regulados,
muy bien, baja el precio, pero inmediatamente los laboratorios sacan otra molécula similar a un precio muy alto, que ese sí no está regulado y ese termina siendo el que formulan los médicos. Entonces dicen, esto ha sido como un empate porque el ahorro todavía no se ha visto, porque los laboratorios están como rápido a sacar moléculas con las que hacen medicamentos más caros. El ahorro sí se ha visto, pero eso es verdad. La regulación, no solamente en el tema farmacéutico, sino en todo el mundo, es un juego del gato y el ratón. Así incluso lo describe la literatura académica. Uno como regulador toma una medida y los regulados se adaptan a esa medida y tratan de defenderse en parte haciendo cosas como esas, yéndose a otra molécula no regulada o aumentando los volúmenes que prescriben los médicos, los volúmenes que se venden. Por eso hay que actuar todo el tiempo. Por eso uno no puede como regulador decir hago una pausa eterna o hasta aquí llegamos. Este es un tema permanente, Claudia. Regular es difícil, hay que entenderlo de esa manera. Los ahorros estáticos que uno calcula probablemente van a ser menores porque hay una reacción de los regulados, pero eso no significa que no vamos a regular, eso significa tal vez lo contrario, que tenemos que estar regulando permanentemente para ajustarnos a la forma como los regulados reaccionan a la regulación. Parece un galimatías, pero este es un juego difícil, repetido, continuo. ¿Usted le recomendaría entonces a su sucesor, Juan Pablo Uribe, que siga regulando? Yo creo que tiene que hacerlo porque si no se regulan, por ejemplo, los medicamentos de alto costo, oncológicos entre otros, el sistema no aguanta. Y tiene que hacerlo porque la ley estatutaria en salud, en parte dice la política de regulación de precios es una política de Estado. O sea, ya liberar los precios de los medicamentos no es una opción, por lo menos no en todos los casos. Lo hará, estoy casi seguro. Me imagino que lo dice por lo que ya han conversado en las reuniones. Ya hemos conversado, pues tampoco quiero tomar decisiones por él y probablemente habrá énfasis distintos, habrá tiempos distintos, pero yo creo que la regulación de precios es una política adecuada que garantiza la sostenibilidad del sistema de salud y que garantiza que no se presenten los abusos que claramente se presentaron en nuestro país en el pasado. Tengo otra pregunta sobre el tema de medicamentos, pero ya que hablamos de su sucesor, ¿qué tal le pareció ese nombramiento, dado que algunas personas han dicho, bueno, viene de un sector muy involucrado en todo el complejo sistema de la salud, que es el de los hospitales, es el presidente de la Fundación Santa Fe? Santa Fe, sí. Entonces, ¿va a tener un conflicto de intereses? ¿Usted qué opina al respecto? No creo que tenga conflicto de interés, pero este sí es un sector complejo, donde hay conflictos por todos lados. Pelean las IPS con las EPS, los hospitales con las EPS, pelean la industria farmacéutica nacional con la internacional. Dentro de las EPS están las cajas de compensación, están las del régimen subsidiado, están las del régimen contributivo. Dentro de las IPS están las públicas, están las privadas. Aquí hay intereses muy distintos, muy diversos, y siempre se había dicho que por eso, casualmente, tendríamos ministros de salud que eran externos al sector. Esa tendencia ahora se interrumpe y me parece que Juan Pablo Uribe tiene una cosa buena y él fue viceministro, esto decía la experiencia en lo público, trabajó en el Banco Mundial, tiene una visión comparada de los sistemas de salud, es experto en salud pública, no solamente en los temas financieros, económicos, y es una persona que cuenta con respetabilidad y la confianza del sector. ¿Usted cree que queda en buenas manos su ministro? Sí, queda en buenas manos, no me cabe. ¿Que su legado va a estar bien cuidado? Sí, pero tampoco me voy a obsesionar porque hagan todo lo que yo hice, ¿no? Habrá énfasis diferentes. ¿Qué otras recomendaciones le hace? Le hice 2 o 3 cuando nos vimos. Claudia, le dije, no abra cuenta de Twitter, ¿no? Y usted que es muy tuitero, Uy, ¿no? por Dios, pero de los fines de semana me toca desde mi teléfono atender casos particulares, estar aquí y no hay sosiego, no hay calma, esto es complejo. Y una serie de recomendaciones puntuales sobre el tema del Congreso. Yo creo que necesita el ministro de Salud también una muy buena relación con el ministro de Hacienda, tener un peso específico importante en el gabinete, garantizar esa sostenibilidad financiera. Le hice recomendaciones particulares sobre el manejo de esos diferentes conflictos, que mantuviera una cosa que llama la instancia asesora, donde se reúne todo el sector a discutir en privado y que no se ventilen todas estas diferencias en lo público. Y le deseé mucha suerte. Bueno, a propósito... Me recordó cuando yo acepté este puesto, el 3 de septiembre del año 2012, hace 6 años, ¿no? Con susto, con temor. ¿Y se va satisfecho? Yo creo que sí, Claudia. Yo siempre digo que uno nunca puede como funcionario irse completamente satisfecho. La naturaleza de las democracias es que siempre defraudan a alguien. Siempre las expectativas van a estar por encima de las realizaciones.
pero yo puedo irme satisfecho porque actué en conciencia en 6 años. Le puse a esto todo, trabajé muchas horas, abandoné la familia, hice todo lo que tenía que hacer, le entregué muchos años de estudio, aprendí mucho, me relacioné bien con este sector. Se hicieron muchas cosas, yo creo que desde afuera, por ejemplo, se ve el sistema de salud de Colombia y las medidas que hemos tomado como un ejemplo para el mundo, no solamente para la región. Pero tampoco puedo decir que se resolvieron todos los problemas porque no es así. Ahorita le voy a preguntar cuáles son sus pendientes, pero antes de eso me pregunto y me he preguntado muchas veces viéndolo trabajar estos años, ¿por qué usted no renunció cuando lo diagnosticaron con cáncer o cuando estaba en la etapa más dura de su tratamiento, consciente de que esto podía costarle la vida? La vida, sí. No renuncié por esas cosas, Claudia, que uno va actuando como día a día, ¿no? Yo soy diagnosticado de cáncer 1 de junio del año pasado, hablé con el presidente. ¿El año pasado apenas? No, antepasado. No, 2017, sí, apenas el año pasado. Sí. Yo cumplí 1 año de mi diagnóstico hace poquito. Y hablé con el presidente y me dijo, si los médicos se lo permiten, pues siga, y vamos a ver qué pasa. Y yo hablé con los médicos y me dijeron, pues a veces es bueno trabajar, siga con sus actividades normales, trate de hacerlo. En ese proceso, sobre todo meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, yo diría diciembre también del año pasado, tuve momentos muy duros, donde yo me preguntaba yo qué estoy haciendo acá. Pero siempre decía, ya voy a terminar, esta es la última semanita dura, y venía otra semana peor, y yo decía, bueno, ya pasé lo más duro, aquí viene otra. Y así fueron pasando los días, ¿no? ¿Y nunca presentó la renuncia? Nunca la presenté, pero sí hablé varias veces. Carta de renuncia no, pero sí conversaciones serias diciendo yo no aguanto más, sí, fueron varias. ¿Conversaciones en familia o ya conversaciones con el presidente? Ambas. Y como eso que uno ya va a llegar a la otra orilla, entonces dice, bueno, falta poquito. Y así fueron pasando los días, así fueron pasando las semanas, así fueron pasando los meses. Me di cuenta que sin quererlo, sin proponérmelo, sin ponerme una carga adicional, yo me había convertido en un referente para mucha gente, que me escribía. Los médicos oncólogos le decían a sus pacientes, mire que el ministro está trabajando, eso es lo que hay que hacer. Y yo dije, bueno, sigamos adelante. Y así terminó esta historia, por lo menos en esta primera etapa. Esta es una novela que no se ha terminado. No ha terminado. Y quiero ahorita que nos explique a todos los que lo estamos escuchando, ¿en qué estado está su enfermedad? Yo quiero, Claudia, aprovechar tu pregunta y tu generosidad para también decir algo, que hay mitos, ¿no? Se dicen dónde se trató el ministro de Salud, cuál fue ese tratamiento, ¿no? Yo porque tengo él un sí se curó y muchos colombianos exacto, no, etcétera, sí. ¿Y por qué? En el fondo yo recibí el tratamiento que está en el plan obligatorio de salud, los mismos medicamentos disponibles para todos los colombianos. Más o menos 1000 personas al año se enferman de linfoma no Hodgkin, el del tipo que tengo yo. Casi todos, con algunas excepciones, sobre todo aquellos que están en áreas rurales y algunos que se presentan, por ejemplo, con problemas coyunturales, con alguna PS, reciben el mismo tratamiento que yo recibo. Exactamente el mismo. ¿Con medicamentos de alto costo? Son medicamentos de alto costo, que los cubre plenamente nuestro sistema de salud. Porque quedaron regulados dentro de... Algunos de ellos quedaron regulados, por ejemplo, hay uno muy famoso que se llama el rituximab, que es un medicamento clave, que incluso cambió la historia natural de esta enfermedad en algunos aspectos, que es un medicamento de alto costo que tuvimos que regular. ¿Y usted lo reguló cuando ya estaba diagnosticado? No. ¿Lo había regulado antes? Yo lo había regulado antes, que es una de esas conexiones que yo digo a veces inverosímiles, ¿no? Unas peleas que yo di por unos medicamentos, que para mí eran simplemente unos medicamentos teóricos, que resultaron los medicamentos para mi propia enfermedad. Pero esa es otra historia. La historia es que a mí me ha ido bien con el tratamiento, en parte porque he tenido suerte. En parte porque pues, he tratado de hacer todo lo posible. Hacía ejercicio desde el primer día. Estaba ahí como tratando de luchar con esto, con todo, pero en el fondo porque tuve acceso al tratamiento. Y porque yo creo que por ahora, porque todavía hay una espada de Damocles aquí colgando, por ahora he tenido suerte. Pero yo no es que recibí un medicamento raro, ni una cosa especial, ni un tratamiento privilegiado. Son los mismos medicamentos que están disponibles en nuestro sistema, parte de todo el mundo. Tuve algunos privilegios seguramente, ¿no? En cierta oportunidad de los tratamientos, que no tenía que coger Transmilenio para llegar a mi quimioterapia, como tienen que hacer muchos pacientes, o desplazarme 5 horas. Yo no me voy a presentar aquí como un sacrificado porque en el fondo mi vida ha sido un privilegiado. Pero este tratamiento es un tratamiento que está disponible para todos los colombianos. ¿Dónde estoy hoy? Terminé mi tratamiento en diciembre. Tuve el 22 de marzo un primer examen, hubo por allá unas noticas de pie de página, unas cosas que no salieron del todo bien, se aclararon.
Yo creo que estoy en un momento de relativa calma. Se habla de remisión completa. Septiembre 22 vuelve mi pelea, mi enfrentamiento con la máquina. Septiembre 22, otro con examen. La máquina, me meten a ese bendito tubo. Yo a veces se lo escribo a mi esposa, y así lo dije por allá en un librito que escribí sobre mi enfermedad. Es como un juicio, ¿no? Donde hay un juez implacable que descree del sufrimiento humano y que a la salida de ese juicio puede uno encontrarse con una sentencia de muerte. Suena dramático, pero así es, Claudia. Eso es nuestra vida de los pacientes de cáncer, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Por ahora estoy optimista, tranquilo, tratando de ponerle la mejor cara a una vida mía distinta, que es la vida con la incertidumbre. Voy a insistirle en la pregunta que le hacía, no ya sobre la renuncia, sino un poco como a lo que usted se enfrentó, a tomar la decisión de si seguir o no seguir con el mismo ritmo de trabajo, porque es que el ritmo no era solamente el del ministerio. Yo sé que usted llega a su casa en las noches y se pone a escribir hasta la mañana, sacó 2 libros mientras estaba en el... 2 libros, ¿no? Mientras estaba en el ministerio. Libros, sí. Y uno dice, pero Dios mío, este hombre con esa enfermedad, con una familia, con un cargo como el que tiene, aparte escribe libros... ¿No fue un poco irresponsable? Escribir libros era parte, el último sobre todo fue parte más terapéutico, fue una forma también de sanarme, de contar mi historia, de aportarle a la sociedad desde esta coincidencia irónica de ser ministro y paciente de cáncer. Tal vez los momentos más duros era con este tema de Medimaf, por ejemplo, Café Salud, yo haciéndome los tratamientos, recibiendo llamadas del superintendente que dijeron esto, llamadas, entraba el médico y el médico decía, esto está ocupado, y yo tenía que colgar. Ahí sí le decía yo a mi esposa, estoy exagerando, ¿no? Pero bueno, ya esos quedaron atrás, hoy tengo más calma, ¿no? Pero no sé si fui responsable o no, yo creo que no, en el fondo traté de hacer lo que mi conciencia me dictaba en cada momento, Claudia. Y hay gente que le toca más duro que yo, imagínese una mamá que tiene 4 o 5 niños sin todos los recursos económicos tratando de luchar con esta enfermedad. Así es la vida, muchas veces, ¿no? Y yo creo que los pacientes de cáncer... no estamos condenados, podemos seguir viviendo y podemos seguir atendiendo de lo que está hecho en nuestra vida. El trabajo también, lo sabemos todos, le da estructura a nuestras vidas, le da una razón de ser. Lo que pasa es que ser ministro no es un trabajo normal. No es normal. Es una cosa básica, y menos ministro de Pero salud. hay una cosa que usted de pronto intuye en mis respuestas, Claudia, y es una cosa que no me gusta en mi hacer y en esos discursos que a veces lo menciono. ¿Qué? No victimizarme, ¿no? Ah, sí, eso lo tenemos claro desde hace mucho tiempo, por lo que usted tuitea. Podríamos seguir hablando de su enfermedad, de esa experiencia, pero hay muchos temas de su cartera que quiero tocar ahora. Uno de ellos es pues la crisis económica en la que sigue la salud. Digamos, usted hizo muchas cosas, mucha gente del sector lo reconoce como un muy buen ministro de salud, haciendo el balance y reconociendo que no logró todo lo que había que hacer, pero dicen, mire, son 2 billones de pesos anuales que le faltan al sistema de salud, hay un déficit en este momento de 8 billones en total, y pues usted es un economista y uno dice, pero ¿cómo una persona así, con todo lo que hizo, no logró curar este enfermo que es la salud en Colombia? Entonces, ¿a qué estamos abocados? ¿A qué panorama nos viene? El panorama no es fácil, Claudia, pero no es fácil solamente en Colombia, no es fácil en ningún país del mundo. Y si uno recorre todos los sistemas de salud, públicos y privados, va a encontrar un panorama similar. Y va a encontrar un panorama similar por varias razones. Una es el mismo crecimiento de los costos médicos y de los precios de los medicamentos, que crece mucho más rápido que lo que crecen las posibilidades fiscales de estos sistemas de salud. Segundo, las expectativas de la población. Muy altas, incumplibles de alguna manera. Y tercero, que estos son sistemas de precio cero, y como son de precio cero, nadie parece cuidar los recursos, ¿no? Antes de la ley 100, si unos familiares tenían un paciente en una unidad de cuidados intensivos y les dolía el bolsillo, querían sacarlo. Hoy a nadie le importa. Hay un tercer pagador, hay alguien que tiene que pagar la cuenta. Si se queda 5 días, pero se debió haber quedado 3 nomás, pues esos 2 los paga el EPS, los paga el pagador, los paga el Estado. Y eso es muy difícil, ¿no? Pero yo sí tengo esa frustración. Yo creo que el sistema tiene todavía ese déficit entre 1 y 2 billones corrientes, y hay unas deudas acumuladas del lado de 8 billones que, si uno las mira en el universo de los 45 billones del sistema, tampoco es que nos muestre una crisis inminente, pero sí son una fuente de problemas.
Sí, pero sumándole 2 billones anuales, pues muy rápidamente vamos a llegar vamos a tener problemas. Y sí. Por eso parte de mi trabajo, que la gente no lo entendió bien, era buscar recursos todo el tiempo. Yo decía que yo vivía abriendo cajoncitos. Encontramos esta plata aquí. Aquí hay un ahorro acumulado de esta manera. Mire, estos temas que hay aquí. Tratando de compensar ese déficit con recursos extraordinarios año tras año, casi mes tras mes, ¿no? Muy difícil. O sea, yo me la mantenía en eso. Era administrar una crisis permanente buscando recursos aquí y allá. Pero claro, usted está hablando de que la gente tiene mayores expectativas, de que no cuidan, uno mismo como usuario no cuida el recurso, el sistema de salud. Vamos a cualquier hospital público, vamos a encontrar radiografías que no se reclaman, ahí tiradas. Por ejemplo. Citas que se incumplen, a nadie le parece importarle, ¿no? Y la gente que reclama medicamentos que no consume o ese tipo de cosas. Y también. Sobre todo en esa ecuación el aumento de los precios de los medicamentos. Un tratamiento típico de cáncer costaba $1.000 a 15 años al mes, hoy cuesta $10.000. Es muy difícil mantener la estabilidad financiera. Bueno, pero más allá de eso, a lo que voy es que vuelve y cae el tema sobre la CPS y vamos a la campaña y lo que decía Gustavo Petro de acabar con la CPS. Iván Duque, el presidente electo, ha dicho hay que acabar con las malas, dejar las buenas. Usted acabó con varias, usted liquidó varias, usted liquidó Humana Vivir, Caprecom, Sol Salud, Salud Coop, Golden Group. Y a pesar de todo, pues ni siquiera a usted le hacen una mala evaluación de lo de Medimás, digamos, todavía a estas alturas la liquidación de Salud Es difícil y yo no puedo decir que todo esté resuelto, pero estoy seguro, Claudia, que cualquier persona sentado en esa silla enfrentaba ese problema. Ese problema tan difícil, tal vez el más difícil que tuve que enfrentar, porque ese entramado de empresas, eso no era liquidable de la forma tradicional, habría tenido que tomar una decisión similar. Eso no es fácil. Pero yo creo que hay dos cosas que se confunden en el sistema, poniendo juntos los dos temas, el de los 1 o 2 billones que faltan y el de la CPS. Muchas veces la gente cree que el problema es del pagador, que si nosotros eliminamos la CPS, todos estos problemas, con un giro directo, con ausencia de unos intermediarios que supuestamente no están haciendo nada, se resolverían los problemas. Eso no es verdad. Y le voy a dar 3 ejemplos. Entonces, sabe que en Colombia existen 3 sistemas de salud sin EPS. Sí, las fuerzas militares, las el fuerzas magisterio. Militares, el magisterio y el IMPEC. Esos sistemas tienen más quejas por afiliado que el sistema general. Y yo creo que esa sola estadística nos mostraría que esto va mucho más allá del tema de la CPS. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si no se trata de lo que hay que liquidar hacer EPS, lo que hay que hacer es 3 cosas. Seguir arreciando la política farmacéutica, conseguir más recursos, por eso mi obsesión con el impuesto a las bebidas azucaradas y conseguir otras fuentes, y tener más eficiencia en el uso de los recursos y acabar con la corrupción. Y manejar un problema que, yo lo digo aquí de forma clara, no tiene solución plena. Esto es una enfermedad crónica que tiene manejo, tiene sus picos agudos, hay que irla administrando. Empezamos la conversación diciendo que los ministros de salud no duran mucho porque este es un problema que es inmanejable en todos los países del mundo. El sistema inglés, presentado como un ejemplo en el mundo, que es un sistema público donde no hay EPS. Hace 2 semanas veía yo una noticia publicada en el British Medical Journal diciendo que el Estado le debe a los EPS 1.000 millones a los IPS, a los hospitales de allá, 1.000 millones de libras esterlinas. Una barbaridad. O sea, una deuda, que comparada con la nuestra es una locura. El sistema de siempre salud vamos a estar enfermos. El sistema de salud de Colombia siempre va a estar enfermo. Nunca va a haber un momento en que diga yo resolví todos los problemas, porque con el envejecimiento de la población, el crecimiento de las expectativas, el crecimiento de los precios de los medicamentos. Hoy en día, por ejemplo, estaba la semana pasada en un foro de envejecimiento y yo vi para personas mayores de 60 años. Hoy en día estamos haciendo el doble de actividades, procedimientos, consultas externas y medicamentos, entrega de medicamentos de lo que hacíamos hace 8 años. Estamos haciendo el doble de las para cosas personas mayores de 60 años. Eso requiere más recursos. Problema, claramente, eso requiere más recursos. Ministro, se me va acabando el tiempo, van a quedar muchos temas muy importantes por fuera, pero no quiero dejar uno que va a ser muy complejo para el próximo gobierno y lo es para este, y es la cantidad de cultivos de uso ilícito que están sembrados en Colombia, después de la decisión de acabar con la fumigación con glifosato, que empezó por una recomendación suya. Ese problema también me lo echan o me lo indican a mí. Exacto. ¿Usted qué opina? Yo no sé. ¿Usted se siente culpable de que el país esté cubierto de coca? No me siento culpable y yo creo que en ese debate ha faltado honestidad intelectual. Las razones principales para el aumento de los cultivos ilícitos no tienen que ver con el fin de las fumigaciones agrícolas con glifosato, tienen que ver casualmente con el aumento o la devaluación
tienen que ver con la rentabilidad relativa de los cultivos ilícitos versus la minería ilegal y tienen que ver con una expectativa que se creó de unos subsidios que iban a llegar supuestamente a los campesinos después de las negociaciones de paz. Mi opinión personal, yo creo que nuestro país, Claudia, tiene que superar esa etapa de las fumigaciones. Yo no creo que la presencia más visible del Estado en estas regiones de nuestro país deba ser una avioneta tirando veneno. Yo creo que no hay salida distinta al camino largo de sentarse con las comunidades e encontrar alternativas económicas viables y hacer una reeducación voluntaria. Yo fui investigador de estos temas por mucho tiempo y las fumigaciones aéreas eran terriblemente ineficientes, en mi opinión. Había que fumigar 30 hectáreas para erradicar una de manera permanente. Entiendo que es un tema polémico, entiendo que la inacción no es una opción en este momento, que es un problema complejo para nuestro país. Estoy un poco por fuera de mi terreno, pero yo creo que la política antidrogas debe conjugar la salud pública o el énfasis en la salud pública y los derechos humanos. Probablemente el próximo ministro de Salud tendrá que tomar una decisión diferente, pero no deberíamos volver a fumigar con glifosato, sinceramente. En 30 segundos, sé que tenía una oferta para irse de rector de AFIT, pero ya no se puede ir porque su esposa se va a posesionar esta semana como codirectora del Banco de la República. Sí, no me voy a vivir a Medellín. Entonces ya no se va a vivir a Medellín. Sí. ¿Qué va a hacer? Volver a la academia tal vez, volver a dar clases, pero corto plazo, disfrutar el desempleo. Claro. ¿Disfrutar el desempleo? Sí, disfrutar el ¿Y desempleo. cómo? No, Leyendo, durmiendo. ¿Sabe que me pregunta qué quiero? Dormir un poquito hasta tarde, no tenerme que levantar a las 6 de la mañana todos los días o 5:30. Darme 3 semanitas de descanso que no he tenido hace mucho tiempo. Eso es lo que quiero ver. Ya después, en septiembre, ya miraremos qué hacer y yo me reciclo en la academia y hago competencia en el periodismo. Usted me invita por aquí a ser comentarista. Seguiré escribiendo mis artículos. Tengo por ahí una noticia para escribir otro libro. Pues qué bien. Terminar por allá a final de año. Le agradezco mucho esta conversación y también le manifiesto mi alegría por saber que su enfermedad va siguiendo el curso mejor esperado. Muchas gracias, Claudia. Gracias por todo el apoyo y por todo el afecto. No ahora, sino siempre. Bueno, ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.